Buenas tardes a todos, hoy que nos acompañan acá. Vamos a charlar un poquito de Arconet 12, vamos a charlar un poquito de la nube, más que nada de lo que son entornos híbridos. Esta charla ya la tuvimos antes con algunos clientes, son charlas un poco más privadas. Hoy vamos a hacer un poco más friendly, más user friendly para toda la comunidad de Twitch. Mi nombre es Daniel Medina, para quien no me conoce, soy arquitecto de integraciones acá en Bareos. Me acompaña Nico. Nicolás Nortes, exacto, desarrollador de integraciones. Estrella, una de las estrellas del Exacto. equipo de SB. Gracias por Excelente, aparte es pacherazo. Dale, Lo para trajimos romper acá, el hielo me gusta arrancar. lo trajimos acá para que nos sume espectadores, claramente. Si en cualquier momento andás sacándote la remera, Cuando estamos esperando a que los chicos detrás de cámara nos estén dando el ok. de paso para que, no, viste, para que la gente, las chicas del ambiente del sistema Excelente. se sienta un poco mejor. Claro, es lo que atrae un poco a los espectadores. Igual no lo tires abajo, tenés lo tuyo, sé que tenés tu fan club acá dentro de la empresa. Tengo mis pasos prohibidos, acá los Exacto. chicos me conocen muy bien. Exactamente. La noche, la mesa ajena, pero en algún momento a mí me conocían mucho ahí en América. Hoy vamos a hablar un poquito, como ya le dije, de nubes híbridas. Como ahora están acompañando, vamos a hacer una demo cortita, muy cortita, para explicar el concepto, más o menos de cómo funciona. Esto lo vamos a hacer sobre la nube de IBM. Gracias, IBM, es lo que nos va a comer siempre. Vamos a pasar a mostrar una diapositiva de este evento. Señor productor, por favor, cuando pueda. A nosotros nos gusta mucho empezar en los eventos con esta frase. En 1962, Arthur C. Clarke, que es un escritor de ciencia ficción, escribió un libro que se llama Perfiles del Futuro, donde formuló las famosas tres leyes de Clarke. La tercera, la cual es más conocida y la más famosa de todas, es esta: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y esta frase se puede ilustrar con un montón de historias. Por ejemplo, si nosotros, supongamos que viajamos en el tiempo, ¿sí? Y que traemos a un tipo del siglo XV y lo sentamos acá en este streaming. Linda locura. Linda locura para el tipo, sí, la verdad. Antes de romper todo, va a pensar que le estamos haciendo una clarividencia y el tipo va a estar imaginando cosas, ¿no? Exactamente. Lo mismo si le mostramos un search de Google o lo que sea, también, ¿viste? Le puede decir, no, esto me está prediciendo el futuro, ¿me entendés? Va a pensar que es magia, porque no lo entiende, no lo llega a comprender. Ahora, no hace falta que traigamos ese tipo de historias, ilustrar la tercera ley de Clarke. Sí, hoy en día trabajamos con mucha tecnología que no comprendemos. Sí, utilizamos diariamente cosas que no sabemos cómo funcionan, ¿no? Claro, ¿cuánto de nosotros sabe verdaderamente lo que está pasando atrás de un celular, por ejemplo? O lo que pasa cuando vemos Netflix. Exactamente. Cuando hablamos de la nube, ¿cuánta gente de verdad sabe lo que es la nube? Vos y yo sabemos lo que es esto, ¿no? Pero la mayoría de la gente se siente como estos dos. El nombre ya es muy lindo. Nube, Sí. en algo tan lejano que atrapa. Si no puede pensar cualquier cosa. Sí. Exacto. Bueno, la mayoría de la gente en realidad no tiene la más puta idea de lo que es la nube, perdón por las palabrotas, pero yo hablo así. La mayoría de la gente piensa en la nube y dice, bueno, hay un servidor que está flotando en el cielo y está procesando Y información. mágicamente me llega la información a mí, a mi computadora, al celular. Claro, ¿me entendés? Pero bueno, ¿qué es la nube? Hoy por hoy, tanto en lo personal como en lo profesional, utilizamos cosas de la nube. Ya no tenemos todo local, ¿me entendés? Hoy, por ejemplo, antes comprabas películas, ¿me entendés? Y las ponías en DVD o en y las grabas. Hoy en día es todo streaming. La película en realidad no reside en tu computadora, lo mismo con la El Smart música, TV, en ningún lado. y las herramientas, ¿me entendés? Lo tradicional es que te instales, no sé, por ejemplo, instales el Word y empieces a escribir documentación y qué sé yo, para tu trabajo, la facultad, lo que sea. Pero hoy tenés Google Docs, por ejemplo. Tenés Office 365.
que te ofrece lo mismo entrando desde un browser. Sí, lo mismo llevar un pendrive. Con Drive llevas todos los archivos directamente todos ahí en tu cuenta. Sí, claro. O sea, no, son cosas nuevas, son cosas a lo que estamos acostumbrados y de cierta forma indistinguibles de esa magia. ¿Me entendés? De esa magia de la que hablamos al principio. Pero eso atrás trae muchos esfuerzos. ¿Qué pasa también con esto? Los, los equipos, los servidores, eso, la gente que trabaja con esto está desparramada por todos lados. Entonces, cuando la empezamos a unificar con lo que es integración, con lo que es desarrollo, pues, el entorno, ¿sí? La forma de trabajo se tiende a complejizar un montón. ¿Por qué? Porque ya las cosas no están en un único lugar. ¿Sí? Ya tenemos, por ejemplo, no sé, hay empresas que tienen, bueno, nosotros mismos, tenemos gente que está acá en Argentina, gente que trabaja de su casa, acá en Buenos Aires, la mayoría, Buenos Aires por urbano, hay gente que está en Córdoba, ¿me entendés? Que está en el interior de la provincia. Entonces, el desafío es complejo, ¿sí? Es bastante complicado y tampoco se puede explicar de una forma simple, ¿sí? Hay como muchas versiones del nube, por decirlo de alguna forma. Pero vamos a ver un poquito las distintas configuraciones desde el punto de vista de la administración de esos recursos, para entrar un poco más en detalle de lo que es la nube. ¿Sí? Esto es lo tradicional, acá tenemos distintos tipos Sí, son de como modelos administración. de implementación de la nube, ¿no? Pero bueno. Sí, vamos a ver distintos modelos de configuración de nuestros entornos. ¿Sí? Lo tradicional es on-site, esto ya lo sabemos. Tenemos nuestros servidores en empresa o en nuestro data center local, gestionamos todo lo que es networking, instalamos los servidores, las máquinas virtuales, instalamos los sistemas operativos y tenemos la gente que trabaja desarrollando, ¿no? Tenemos instalado nuestro middleware, por ejemplo, y bueno, las aplicaciones desarrolladas y los datos, todos locales. ¿Sí? Esto es lo tradicional. Pero ¿qué pasa? Lo primero que surge, ¿sí? Es la infraestructura, o IaaS, ¿sí? En inglés significa infraestructura como servicio. En este escenario, es un tercero el que gestiona los fierros, ¿sí? Vamos a decirlo más fácil. Gestiona todo lo que es la red, arma los servidores, gestiona el tema del almacenamiento. También, por supuesto, nos brinda otros tipos alrededor de esto, digamos, firewalls, en algunos casos, ¿no? No en todos los casos, depende de lo que contrates, pero bueno, firewalls, balanceadores de carga. Y nosotros, como organización, lo que hacemos es eh, pagarle una cuota, primero para que nos dé el servicio, y después instalar sistema operativo, instalar el runtime de las cosas, las aplicaciones y los datos, y eso ya corre por nuestra cuenta. Entonces, el tercero administra hardware, nosotros administramos software. ¿Sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Amazon Services. ¿Sí? Es un ejemplo de infraestructura como servicio. Eso vendría a reemplazar un poco lo que eran los data centers tercerizados. Y en cierto punto sí. Sí, porque el costo de este servicio es en base a lo que usamos, en base al consumo. Empezó a facilitar a las empresas a bajarles el costo porque tenían que dejar de lidiar con los procesos engorrosos que tiene cualquier área de TI, de cualquier empresa grande. ¿No? De tener que ir a comprar servidores, tener que traerlos, ubicarlos en los racks, empezar a tirar las redes, a ver los permisos de firewall. Entonces, bueno. Y comprar también lo necesario para tu tipo de proyecto, que puede escalar Sí. después si te quedas corto, tenés que estar buscando. Exactamente, sí. Entonces, bueno, se empezó a preferir este tipo de sistemas, ¿no? De hace unos años ahora, todavía se sigue utilizando, por supuesto, es uno de los estándares de la industria, por decirlo de alguna forma. En segundo lugar, tenemos acá PaaS, ¿sí? PaaS es lo que yo necesito. No, mentira. PaaS es plataforma como servicio, ¿sí?
¿De qué se trata? El proveedor empezó a ofrecernos más cosas, ¿sí? A escalar, empezó a ofrecernos ocuparse de la administración del sistema operativo, ¿sí? Ya empezó a hacerse cargo en algunos casos del middleware, por ejemplo, el caso de Red Hat, y los trabajadores empezaron a ocupar solamente de lo que es la aplicación y los datos. ¿Sí? Este modelo es ideal para los desarrolladores, porque se centran únicamente en lo que necesitan, ¿no? Después, bueno, pagan el costo al proveedor. Obviamente. Sí. Un ejemplo de PaaS sería Google App Engine, ¿entendés? Que te permite desarrollar cosas y meterlas en la nube. ¿Cómo vamos con las preguntas? Ahora, Ahí hay una pregunta. ¿La nube son los padres, como dicen? claro, Imagino. claro, exacto, la nube sería como Papá Noel, una cosa así. Ok. El tercer escenario, el tercer producto de lo que se ofrece, o la tercera clasificación tradicional de la nube, son los SaaS. ¿Sí? SaaS significa Software as a Service, software como servicio. ¿Sí? Y en este último caso ya estamos hablando de algo que se ejecuta completamente en la nube. Todo lo gestiona el proveedor, incluso la aplicación. ¿Sí? Lo que hacen en este caso las organizaciones es pagarle a un tercero una herramienta completa. ¿Sí? Claro, o sea que para conectarse los desarrolladores ingresan directamente en un portal web. Claro, por ejemplo, Salesforce, ¿entendés? Eso es una herramienta SaaS, o yendo a algo más, más terrenal, Google Spreadsheets, o Google Sheets, no sé cómo se llama, Google Docs, este tipo de herramientas, que bueno, esas son gratuitas, ¿no? Pero muchas herramientas que sí son pagas, que son de la industria. Entonces hay muchas unidades de negocio que optan por este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer es agarrar a su recurso, dejarlo delante de una computadora y explicarle cómo funciona. No se tiene que ocupar de mantener la aplicación, de hacer el tema de gestionar backups si tuviera. Simplemente se trata de abrir un portal en él y que el usuario se siente a trabajar. Sí. A trabajar. Directamente el proveedor se ocupa de mantenerlo actualizado, de hacer toda la gestión de arreglar los errores, ¿me entendés? Simplemente con eso. Sí, el monitoreo también del servidor, de todas las actualizaciones del software, todo está incluido ahí. Sí, sí, exactamente. El mes pasado, IBM sacó un informe que dice que el 99% de las empresas tiene de alguna forma una cuenta metida en la nube, con alguna de estas tres. Hizo un reporte en octubre de 2021 a 44 países, si mal no recuerdo, y analizaron un montón de cosas que vamos a estar viendo ahora en el resto de esta presentación. Pero básicamente un 99% de las empresas ya tienen una punta en la nube. Y en la India en particular, el 99% tiene alguna forma de nube híbrida. Eso es lo que venimos a hablar un poco hoy. ¿Sí? Este gráfico que vemos acá es un grafiquito que puso IBM en este reporte que les comenté. IBM clasifica la nube 4 versiones. Esto es a lo largo del tiempo, digamos, como mutando. Sí, 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 porque la nube no es algo que es único. No es que, bueno, yo me subo a la nube y ya está. La nube viene en etapas. ¿Sí? Viene como podría ser el 3G de los celulares, el 3G, el H+, que vemos siempre, o el 4G, 5G. Son como versiones de la diferente tecnología con capacidades nuevas. Entonces son distintas aproximaciones de un producto completo. ¿Sí? Ellos clasifican la nube en 4 versiones. ¿Sí? La primera de las versiones es la versión 1, por supuesto. La versión 1 redondea un poco lo que es infraestructura, cómo se fue adoptando. Hoy en día ya lo tiene adoptado. Antes tienen algún tipo de infraestructura ejecutándose sobre las nubes. Iba a decir, ahí en el gráfico vemos eso, cómo hubo los early adopters, que dice, como al principio Sí. son los que tratan de innovar con esta tecnología, Claro, sí, y después está ese abismo para llegar a que lo use, lo acepte la mayoría, ¿no? los early adopters son los que siempre empiezan a experimentar con la tecnología. Los pioneros. Claro. Que en general suelen ser las empresas que son más tecnológicas, ¿no? O sea,
core de negocio, en realidad en la tecnología, muy probablemente no sea uno de los primeros que empieza a adoptar este tipo de cosas nuevas, ¿no? Entonces, tenemos a los entusiastas de la tecnología y a los visionarios, digamos, por un lado, y después tenemos a los pragmáticos, ¿sí? Y hay un pequeño abismo entre esos dos, ven ahí dice chasm, esto es abismo, ¿no? Hay como un abismo, una grieta entre los dos, una grieta tan famosa que siempre decimos en este país. Se explica también para él. Claro, ¿me entendés? Y hay dos versiones de la nube que ya llegaron y que están, haciendo, que están adaptadas, digamos, la gran mayoría de las empresas. La versión 1, que es la que hablamos recién, la versión 2. La versión 2 tiene que ver con el software, más que con el hardware. ¿Cómo surgió la versión 2? Surgió cuando, yo lo voy a poner hipotéticamente, pero básicamente así, o sea, hay un gerente de una unidad de negocio, de una corporación X, que se dio cuenta que sacando la tarjeta de crédito y pagándole a un tercero, suscribiéndose, pagándole un alquiler, podía saltear todos los procesos de TI. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Dicen que no se escucha bien. Sacamos un poquito ahí. Hola, ¿vamos mejor? Yo trato de hablar fuerte, pero... Y eso que tenés una voz que se siente, pero bueno. ¡Opa! Excelente, ahí vamos. Arranca de vuelta, sí. Vamos a arrancar de vuelta otra vez, vamos a tratar, no, mentira. Perfecto, Edu. Gracias. La versión 2 pasó cuando pasó un escenario similar al que te dije. Hubo un gerente que se dio cuenta que se salteaba todos los procesos de TI sacando la tarjeta de crédito y abriendo una cuenta en un proveedor. Fácil. Eso nos pasó a mí, nos pasó de hecho en algunos clientes. Llegamos a tener un cliente de logística muy conocido, 2 o 3 herramientas de integración al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente los tiempos de TI no son los mismos para el negocio, claro. O sea, el negocio lo empuja el mercado, lo empujan las metodologías ágiles, la API Economy, y a TI lo que lo empuja, digamos, es que todo siga funcionando bien y que no le rompa las bolas. Es lo que hacemos todos los días. Esta segunda versión de la nube ya está adoptada por una mayoría temprana, como dice en ese gráfico. Así que ya es como un estándar. ¿Sí? Voy a saltear la versión 3, porque la versión 3 tiene que ver con lo que nosotros vamos a explicar después. Mira la versión 4. La versión 4 sería la adopción total de la nube. O sea que, ¿esto qué es? No es trasladar solamente algunas herramientas o algunas integraciones a la nube, sino todo el core del negocio. ¿Sí? Entonces, hoy en día es muy difícil, por ejemplo, que le digamos a un banco que tenés que irte completamente a la nube y que, no sé, agarren el banco y agarren un core bancario, lo suban a la nube y no pase nada. O sea, es un... Quiere mucho tiempo y además incluso hay información que capaz es delicada para tener ahí. Sí, a ver, sobre todo los bancos. Los bancos tienen un tema de que tienen muchas regulaciones que seguir, perdón, por ejemplo, el Banco Central, y hay datos que tienen que estar geográficamente procesándose en un área determinada. Entonces, hay cosas que no se pueden adoptar, por lo menos no en todo el mercado, en todos los negocios, toda la variedad de negocios que tenemos. Así que esto todavía sigue siendo algo que lo adoptó muy pocas organizaciones. ¿Sí? Y ahora, ¿se entendiste bien? ¿No? Igual, perfecto. Gente igual ahí puede estar escribiendo si surgen dudas o si hay Si surgen dudas me preguntan. Exacto. Se escriben en el chat y vamos a estar leyendo ahí. Bien. Y después tenemos la versión 3. Justo antes de la versión 4 tenemos la versión 3, que es la versión que hoy está de moda. ¿Sí? La versión 3, primero que establece que todo lo nuevo va a empezar a nacer en la nube. Las nuevas aplicaciones, los microservicios, ya se empiezan a notar que, la nube es el camino a seguir. Pero el data center tradicional no se descarta por completo, sigue existiendo y todavía hay datos que tenemos ahí. ¿Okay? En esta versión es donde surge el concepto de nube híbrida.
¿Y por qué surge? Justamente por esta cuestión, de que tenemos gran core, o que podemos tener un gran core, no sé, on-premise, y un montón de cosas que nos están pidiendo la nube a gritos alrededor. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que hizo que la versión 3 sea la predominante hoy en día? La pandemia, muy probablemente. Antes de la pandemia, había dos modelos en pugna, esto es el híbrido o multicloud, depende, no es lo mismo, pero bueno, es una aproximación similar. Y por otro lado, una nube única. ¿Qué fue lo que pasó? Vino el COVID-19 y aceleró todos los planes de digitalización del mercado. Las empresas se tuvieron que poner a digitalizar y a sacar productos para digitalizar porque los apuraba el contexto, básicamente. Tenés que trabajar sin estar en un lugar Claro, físico. también se daba mucho, sobre todo en las empresas grandes, que pasaba lo de la versión 2 de cloud. Teníamos un equipo de TI, teníamos un equipo de tal, qué sé yo. ¿Tenemos una pregunta ahí? Sí, te digo, acá tenemos el All Night Long. ¿La versión 3 es la más adoptada en Argentina o en países más avanzados también? Sí, en todos los países. Que acá estamos hablando de un contexto A general. nivel mundial es la más avanzada. Sí, sí. Hay un reporte, después lo ponemos por ahí. O sea, hay un reporte IBM. Si no nos escriben alguno de los canales que tenemos, se los pasamos. Hay un reporte que es público de IBM. Donde sí, se dan cuenta que durante este relevamiento que hicieron durante la pandemia, que el escenario ganador, podría decirse de cierta forma, es la versión 3 de la nube. ¿Por qué se posicionó como la versión ganadora? Porque hubo un montón de empresas que tenían unidades de negocio que ya habían comprado herramientas en la nube y que las estaban utilizando así. O salieron a comprar más en la necesidad también. Sí, salieron en base a necesidad también. Obviamente, a ver, hay gente que tiene una estrategia marcada de nube híbrida, ¿no? O sea, Sí, entonces sí. no es que todos en realidad les encanta saltearse los procesos de TI. Hay empresas que donde los procesos se cumplen bien, pero bueno, también puede ser la estrategia propia de TI, ir hacia una nube híbrida. Eh, pero hoy en día, acá la tenemos como cruzando el abismo en nuestro gráfico, pero bien ya podría haberlo cruzado en este punto. ¿Ok? Cuando hablamos de nube híbrida, que es lo que está de moda, ya lo pusimos recién, en general, si vamos al escenario simple o a la explicación simple, es vamos a interconectar entornos en la nube con entornos locales. Esto no es que es tan simple en realidad. Híbrido es todo el contexto. ¿Por qué? Por lo que explicamos al principio. Que tenemos gente que está en otro país, tenemos los freelancers por allá, ¿entendés? Tenemos organizaciones perdón, unidades de negocio entre la organización utilizando distintas herramientas en la nube, tenemos ATI gestionando todo lo que está local. Entonces, todo el entorno es híbrido, no solamente lo que es la nube. ¿Sí? Eh, Vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a explicar un poquito lo que nosotros como Varegos entendemos como lo que es una arquitectura. Ir un poco más a la configuración de los componentes. Sí. Un poco más los componentes. Sí, porque en realidad esto es más conceptual. Cuando hablamos de nube híbrida tenemos que encontrar una arquitectura de referencia que pueda representar todas las características que tiene un entorno híbrido. ¿Sí? Lo tradicional, acuérdense del TI tradicional. Si nosotros vamos a ir al punto más adentro, ¿no? Porque estamos hablando puramente de integración. ¿Sí? La integración core empresarial, como nosotros la titulamos acá, es la tradicional. ¿Okay? Es la que tiene el papel de mantener todo el negocio funcionando, ¿sí? Que las transacciones se mantengan consistentes, que sea todo rápido, ¿sí? Y que el negocio pueda seguir funcionando. ¿Sí? Es este tipo de sistemas que si se rompe, empiezan a caer misilazos de todos lados. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, esto es lo core. ¿Qué es lo que necesita la integración core? Necesita tener conectividad low level, a bajo nivel. Eso es tener adaptadores o conectores para distintos tipos de protocolos, protocolo me refiero tanto a comunicación
a la mensajería, ¿no? O Sí. sea, teniendo XML, JSON, lo que sea. Poder mantener consistentes las transacciones, sincronizados los datos, poder componer servicios, ¿sí? Y ejecutar servicios propios del core del negocio, ¿no? Y después, por supuesto, brindar un punto de acceso, acá lo codificamos como un API Gateway, pero esto más bien conceptual, no necesariamente significa que yo tenga que meter acá API Connect, ¿no? Exacto. Hay conceptual, un punto de acceso desde el cual acceder a los servicios core del negocio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con este tipo de integración core? Pasa lo que dije antes, burocracia. Pasa que tenemos, para pedir un servicio, tenemos que pasar un proceso larguísimo, ¿me entendés? De aprobadores. Tenemos que pelearnos con lo de infra, que no nos quiere instalar, ¿viste? Los servidores. Claro, son gente que son conflictivas. Y acá los productores nos empiezan a hablar por detrás porque ya conocemos todo. ¿Y qué pasa después? Al negocio, lo que te dije antes, al negocio lo empieza a apretar en acá. También eso, nuevas tecnologías, nuevas formas de conexión. Sí, pasa por lo tecnológico y pasa por el framework, digamos, por la forma de trabajar. Lo decía también, la gente te empieza a pedir metodologías ágiles. ¿Entendés? El otro por ahí, el te dice, bueno, mira, yo tengo todas estas cosas, ponete al final y después nos vemos. ¿Entendés? Y a vos te está apurando marketing de que tu producto tiene que salir en 30 o 40 días. Sí. Entonces, bueno, pasan este tipo de cosas. Es muy burocrático, está muy regulado, está muy controlado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a surgir lo que son los equipos de TI digitales. ¿Sí? ¿Qué pasa con los equipos de TI digitales? Conceptualmente, y viendo los términos que tenemos acá en la filmina, diría Alberto, tenemos más o menos los mismos requerimientos. ¿Sí? Necesitamos conectividad, en este caso digital, va a ser distinta, ¿sí? Porque lo vamos a comunicar de forma diferente. Necesitamos componer servicios o APIs, tenemos que tener un árbol de eventos, tenemos que mantener la información existente, tenemos que acceder a la información core, que no está acá, pero la accedemos igual. Podemos tener aplicaciones o microservicios. Y también tenemos un API Gateway hacia afuera. ¿En qué se diferencia con la integración core? En que lo que nos piden son otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a generar aplicaciones dirigidas al usuario final. Por ejemplo, aplicaciones mobile. No sé, las aplicaciones de home banking podrían ser, por ejemplo, en el celular. La API Economy. ¿Sí? La API Economy, esto es como un nuevo canal comercial, ¿sí? Son nuevos productos. La API como un producto. Claro. Claro, las empresas empiezan a vender su propio software sin ser generadoras de software o empresas técnicas, ¿no? Empiezan a generar APIs para que terceros los puedan consumir. Por ejemplo, los bancos con Open Banking, ¿sí? Que exponen APIs para que, no sé si escuchaste, pero esto que te dicen ahora de que vos sos dueño de tus datos, entonces vos podés consultarlos con esas APIs. Para IoT, ¿no? En el caso de, no sé, trazabilidad en logística, con APIs se va comunicando los distintos sensores para por dónde pasa un paquete adentro de las empresas o dentro de los depósitos. Y algunos, bueno, ya ofrecen sus propios productos como ofertas SaaS. ¿Entendés? Sí, no sé, Salesforce, bueno. Si lo juntamos a los dos, tenemos esto. ¿Sí? Vamos a la arquitectura híbrida. Esta es lo que para nosotros representa mejor conceptualmente una arquitectura híbrida. Vemos por debajo los componentes que hacen a las tareas del core de negocio, haciendo de soporte a las tareas de las integraciones digitales. ¿Sí? Y hay el tercer componente que vemos a la derecha de este diagrama, que es la afinidad con las nubes. ¿Bien? ¿Por qué es una flecha que tiene dos puntas? Esto es continuo de la nube que vemos arriba y la parte que dice abajo on-premise. Porque cualquier componente de esto que vemos acá puede estar tanto en la nube como en un data center local.
¿sí? Hoy los nuevos backends podrían surgir directamente en la nube. Lo tendría que gestionar también el equipo core, digamos. Sí, pero no sé, surge una nueva versión de un backend, por ejemplo, de AS, qué sé yo, series, digamos, un tipo de mainframe, de alguna forma. Pueden hacer directamente en la nube, no necesariamente que nosotros tengamos servidores instalados con eso. Entonces, cualquiera de estas partes puede estar en la nube o puede estar en premise. Y acá, si bien conceptualmente vemos que hay dos API Gateway comunicando lo que es el core con lo digital y lo digital con la nube, digamos por decirlo de cierta forma, ese gateway podría ser uno solo. En algunos escenarios no hay ningún problema. ¿Por qué puse el on-premise abajo y el cloud arriba en esta imagen? Porque es muy factible que lo que esté abajo en el core sea on-premise. Pero Es lo lo más tradicional es probable. que pase eso. Es lo tradicional, es lo que se está dando, puede no ser, puede estar todo en la nube. Y lo que está arriba en este diagrama, más factible que esté en la nube. Bueno. Para esto es todo un esquema abstracto. Para verlo un poquito más Mm. específico Sí, de cómo mirá, te está. pones como Zoolander. Exactamente. Fue todo muy lindo los dibujitos, pero es cómo se aplica en la realidad. Sí, claro. Tengo un ejemplo concreto de cómo puede ser una, una arquitectura híbrida. Si esto tómenlo simplemente como un ejemplo. ¿Ok? En realidad no significa que esto tenga que ser así. ¿Qué vemos acá en este diagrama? Vemos Y que tenemos. acá comentación de paleta, los celulares están por las nubes. Pero no sé si era esto a lo que nos referíamos. Claramente no venía por ahí, pero bueno, No, es otra realidad. Algo es, que aplica el otra, concepto de nube. es una realidad que sufrimos todos. Exacto. Sí. A mí ya gastar más de 30.000 pesos en un celular me Y que hoy duele. 30.000 pesos es lo mínimo. Sí, menos mal, yo lo compré hace un par de años. Yo no tengo un celular caro, yo tengo un Claro. celular que es baratísimo, me sirve, no necesito más que eso. Eh, Volvamos acá, a este ejemplo concreto, ¿ok? Vamos a la Vemos arquitectura. en la parte de abajo del diagrama, tenemos los sistemas de backend, ¿sí? Cada uno de esos cuadritos morados que tenemos ahí representa un backend, ¿sí? No pusimos nada concreto para que haya infinidad de cosas detrás. Vemos que hay un hub de integración, tranquilamente podría ser un Integration Bus, Connect, Enterprise 11 o 12, podría ser tranquilamente un USB. Acá nos estamos diferenciando entre proveedores. Lo vemos conectado con los adaptadores hacia abajo, a cada uno de esos backends. Después tenemos un escenario de nube privada de IBM. En este escenario ya estas aplicaciones empiezan a nacer en la nube. Y tenemos aplicaciones, microservicios, composición de microservicios. Vemos también que hay un MQ con un sistema de publicación-suscripción, donde esos microservicios van ahí retroalimentándose. Y también utilizamos servicios y aplicaciones que están en la nube pública, ¿sí? Y obviamente nos comunicamos con business partners, porque también nos tenemos que comunicar con nuestros socios, ¿no? Y de esa forma, o sea, exponiendo una API hacia afuera, pasa el API Gateway interno, que lo vimos en el esquema anterior, es como cómo representar esto así bien. Vemos que también hay contenedores, ¿sí? Pasando un poquito y teniendo que ver específicamente sobre las plataformas de integración híbrida. Sí. Lo charlábamos antes. Una plataforma de integración híbrida, bueno, no necesariamente tenemos que comprar, tenemos la oferta de todos los proveedores, tenemos Microsoft, hay Red Hat, ¿sí? Tenemos Google, Amazon, que son los ejemplos que ponemos acá en la imagen. Cada uno de ellos tiene una muy buena oferta, tiene muy buenos productos. Obviamente esto va a depender de si vamos por un proveedor, depende de un montón de cosas. También podemos pensar en construirla con la herramienta que ya tengamos. ¿Sí? O sea, si nosotros ya tenemos, por ejemplo, un API Manager en la empresa que utilizamos, podemos usar ese API Manager. Si tenemos supongamos que tenemos el API Connect, lo podemos utilizar. Tenemos, no sé, Fuse Red Hat integrando detrás. Vamos a Fuse Red Hat. Y utilizamos todas las herramientas que tengamos ahí. Hay que tener en cuenta algunos puntos. ¿Sí? Primero, pensar en cuál es el ciclo de vida de las APIs, porque es importante que las APIs
se puedan crear, se puedan desplegar, las puedan descubrir los otros desarrolladores. Hay que saber que los datos tienen que mantenerse íntegros y consistentes a lo largo de nuestros procesos. Hay que pensar cuál es el diseño de arquitectura, ¿sí? Sí. Para saber si hay que cambiar alguna parte o nueva, qué sé yo. Tenemos que mantener, por supuesto, una transferencia de datos rápida, ¿sí? Porque subirnos a la nube no es solamente subirnos por subirnos. Tiene que haber algún beneficio, algún retorno de la inversión, no es algo barato. O sea, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto tiene que servir. Exactamente, aparte es un proceso que lleva tiempo. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, podemos evaluar ofertas de mercado o podemos armar una plataforma propia. Conceptualmente nos sirve. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un crisol de herramientas en la empresa? Y puede pasar que haya cosas que no tengamos. Si me voy a quedar con las herramientas que tengo, voy a hacer así. No sé, por ejemplo, que nos falte algún seguridad de punto a punto, perdón, que nos falte una transferencia de archivos rápida, ¿me entendés? O sea, hay que pensar en lo que necesitamos para ver antes de implementar y pensar en eso Claro, puntualmente. ahí es donde entra la pregunta si comprar directamente un paquete quizás o empezar a desarrollar. Bueno, podés comprar, el hecho de comprar algo, de comprar una herramienta te trae varios, desde mi punto de vista. O sea, si vos sos ordenado y metódico en tu organización y está todo aceitado, que eso no suele ser así casi en ningún lado, cero. Hay pocas empresas que trabajamos bien, Exactamente. ¿ok? Lo puedes hacer sin comprar nada, con las cosas que tenés, agarrando herramientas open source, o sea, alguna herramienta que ya tenés. También depende de los tiempos y los premios para dar eso. Sí, pero a ver, todos los proveedores que tenemos, las ofertas que tenemos en el mercado, todas nos sirven. Realmente tenés que irte porque hay un vendor que sea mejor que el otro. A nosotros nos gusta hablar, nosotros nos gusta uno solo, que es IBM. Trabajamos muy bien las herramientas de IBM. Le voy a dar un 2. Cloudpack for Integration Es la Magnum. es la Magnum. Sí. De Exactamente. todas las miradas es la Magnum, que es la más linda claramente. ¿Sí? Esta diapositiva ya la vieron nuestros clientes, deben estar echados las pelotas de verlas todo el tiempo. Pero bueno, ¿qué nos ofrece un Cloudpack? ¿Me entendés? Tenemos el API Manager, tenemos el que es el API Connect, ¿no? Tenemos que se ejecuta sobre un Data Power, tenemos la integración de aplicaciones, que es obviamente con App Connect, tanto Cloud como su versión 12. Ahora, ¿no? Estamos hablando de las últimas versiones. Tenemos MQ, ya lo conocemos todos, MQ funciona bárbaro, es estándar de mercado hace como 40, 50 años, desde los 70, cuando era un módulo de Six. Y después tenemos el Event Streams, que lo vamos a usar en la demo ahora. El Event Streams, para el que no sabe, es la implementación de Kafka de IBM. Y tenemos Aspera, que también nos sirve para lo que es transferencia de datos ultra rápida, ¿no? Vamos a volver acá porque se me escapó con el dedo de costado. El CloudPad se ejecuta sobre OpenShift, ¿sí? Así que lo podemos desplegar en cualquier nube. Podemos desplegar en IBM Cloud, AWS, Azure, la que tengamos. Si tenemos un sistema de nube privada, también nos sirve. Es lo que más nos gusta a nosotros. Soporta single sign-on, tenemos seguridad de punto a punto, entonces esto nos gusta mucho. Pero no es necesario. ¿Sí? Hay cosas que tienen que tener en cuenta desde elegir una herramienta. ¿Sí? Tienen que pensar que esta herramienta les tiene que servir a toda la empresa, no pensarla como un único proyecto. ¿Sí? Esto es un cambio corporativo grande. Hay que evaluar cuál es el soporte, perdón, del fabricante, si tenemos soporte 7x24, de qué forma, ver si tiene costos ocultos. O sea, si nosotros compramos una herramienta, tenemos que después poner algo más, ¿ves? O no viene con todas La famosa letra chica. la famosa letra chica. Sí, siempre tenemos que pensar en esas cosas, ¿no? Sí. Pensar en el ciclo de vida de todas las aplicaciones también importa muchísimo.
para ver si esto nos sirve o no, cuál es la funcionalidad que necesitamos y cuáles son las funcionalidades que podríamos necesitar. Siempre pensar a futuro. ¿Entendés? Porque por ahí nosotros no necesitamos transferencia de archivos a alta velocidad de momento. No significa que no pueda llegar a ser necesario después. Sobre todo si intercambiamos archivos que son enormes, ¿viste? Con empresas grandes, por ejemplo, IPF, que la interacción siempre con IPF son como es con mucha información. Bueno, entonces hay varias cosas para pensar antes de elegir una herramienta. ¿Ok? Yendo puntualmente a lo que nos gusta a nosotros. Ya entrándonos un poco más en el App Connect 12, ya llevamos ¿cuántos minutos hablando? El App Connect 12 viene con un montón de cambios, sobre todo visuales. ¿Ok? Tenemos un nuevo toolkit que gráficamente, o sea, sigue siendo el mismo diagrama, la misma disposición del canvas, sigue siendo más o menos el mismo, pero cambiaron todos los nodos, cómo se ven. Mi gusto, bastante feo, pero me gusta que lo puedo poner en el estilo tradicional y así no me siento tan mal, tan triste. Sí. ¿Ok? Pero como producto igual sigue siendo buenísimo. O sea, tiene todas las funcionalidades que ya tenía, que conocemos, y suma un montón de otras funcionalidades nuevas. Que vamos a entrar un poquito después. También tenemos la nueva interfaz de tutoriales, hay más de 100 tutoriales, el panel es mucho más fácil y más lindo para recorrer y para revisar, porque antes era bastante choto. ¿Qué me están diciendo ahí en el chat? Porque veo que están llegando. No. Es que estoy viejo y tiene razón. Sí, no, Tiene son razón. agresiones innecesarias a nuestros juegos. Es innecesario. Sí, yo me miro al espejo y veo las canas y me pongo mal. Pongo mal, siento que no, que ya no soy el mismo. Y no todos los cambios son buenos. Claramente hay cosas que sirven y otras que no. Como en este caso, el diseño que conseguimos no fue lo más lindo que inventaron. No. Gracias, Lucky. Gracias por esta Estás sexy, Lolo. Estás sexy, Lolo. Opa. Sí. Mi novia. Estás generando acá reacciones en el chat. Estoy. Sí. El movimiento prohibido. Es como el Dude Locomotion de Kylie. Eso ya dice que soy viejo. Si yo hablo de Kylie, Dude Locomotion de Kylie Minogue. Ya no sos igual, me dice. De paleta. Gaby, sí, pero yo no soy ningún policía. ¿Ok? Sigamos viendo un poquito los cambios, chicos. Tenemos el Business Transaction Monitor. Esto sí está bueno, es un agregado. Nos permite hacer trazabilidad de las transacciones con los eventos que ya teníamos. Viste en la herramienta que tenemos los eventos de monitoreo dentro de cada uno de los nodos. Claro, se lo puedes configurar, agregar. Nosotros podemos configurarlo a lo largo de nuestro servicio y lo podemos correlacionar con un ID y podemos ver la pantalla que ves ahí es la web. Podemos monitorear las transacciones, ver en qué estado terminaron. Está bastante copado. En real time, aparte. En tiempo real, sí, eso está muy bueno también. Tenemos, bueno, todavía no lo tenemos. Hay un support pack ahí dando vueltas, pero está viniendo un soporte para OpenTelemetry, para poder usar Instana, poder usar Jaeger y todas las herramientas que soportan OpenTracing, OpenTelemetry. Se simplificó la consola de comandos también. Importante. Importantísimo. A los que nos gusta usar la consola del App Connect 12, cambiaron varios comandos. El señor productor lo sufre cada cuando tiene que hacer los scripts de despliegue y esas cosas, porque fueron cambiando un montón. Cambió la forma de ver la traza también. Hay un nuevo comando muy importante que es el IBM Int. El IBM Int es el nuevo amigo del desarrollador de App Connect. ¿Okay? Te va a permitir armar los .bar, compilar, desplegar, crear los nodos, borrarlos, pararlos obviamente. Está bastante copado, hay que aprenderlo porque todo lo que estamos acostumbrados de antes es un truco que a mí me pasó. Yo cuando estuve construyendo la demo, que la demo esta que vamos a hacer ahora tiene un tiempo, tiene unos cuantos meses ya, pero sirve para ver conceptualmente. Y tenía que empezar a configurar el servidor.
y no andaba nada. Claro, Tiraba los comandos cerrados. tiraba un comando y te decía, no, pero aparte te avisa, te dice, este comando no sirve más, Claro, te tira un mensaje, ahora hay este otro. pasaste de moda. Claro, ¿viste? Nosotros que no nos gusta leer la documentación, tenemos que entrar a la documentación de IBM y empezar a revisar todo. Acostumbrarse, exactamente. Totalmente, sí. Tenemos validación JSON. Por fin. Es gran Por logro, fin, gran es un logro. gran logro. Después de muchos años, podemos importar un Swagger o un archivo de OpenAPI 3 y nos valida los mensajes. Podemos importarlo también y generar las APIs con ese archivo. Eso ya, si mal no recuerdo, creo que ya estaba, pero sigue funcionando obviamente y soporta JSON esquema de la misma versión que tiene DataPower, que es la Draft V4. Algo bastante copado es que tiene, está orientada un poco a lo que es el Test Driven Development, ¿sí? Y nos permite generar muchos casos de prueba en diferentes lugares. Podemos hacer casos de prueba en cada uno de los nodos del flujo. Se autogenera la clase, le decimos, bueno, te pongo el archivo, este archivo de entrada, este archivo de salida y ejecuta, probá este nodo y a ver ¿Qué resultados? claro, a ver qué resultados te da. Funciona muy bien. También nos sirve el comando IBM int para generar casos de prueba directamente desde la línea de comandos, con mensajes que hayamos grabado, por ejemplo, con el flow exerciser. ¿Bien? Después, el App Connect 12, Ahora venimos a unir lo que hablábamos antes. culo y calzón con el cloud. ¿Sí? Funciona muy bien. Es mucho más simple de utilizar que en las versiones anteriores. A ver si esto ya existe de antes, ¿no? El cloud ya existe hace un par de versiones atrás. Pero ahora con este tema del cloud, para qué sé yo, tenemos un dashboard unificado para poder ver todos los entornos fáciles de despliegue, digamos. Entonces las podemos controlar desde un solo panel. Obviamente la versión de cloud nos permite diseñar flujos directamente en el browser con el designer que existe con el cloud. Tenemos una paleta de más de 100 adaptadores, conectores preconstruidos para muchísimas herramientas SaaS. Las más conocidas, AWS, Salesforce, que ya lo mencioné 1500 veces. Es sponsor. Herramientas de Google, por supuesto, Google Drive, Google Sheets. Obviamente todo lo que es IBM, tenemos los conectores a IBM MQ, a Event Streams, DB2, hay un montón. Maqueto, creo que está en Confluence también, está viniendo ahora, no me voy a acordar. Eso es porque estoy viejo. Pero bueno, varios CRM. Igual que los Que hay varias herramientas, sí. Es cuestión de subirse ahí y ver lo que tiene. Es bastante fácil de configurar, más que nada. Sí, no es tan difícil. Vamos a ver un par de ejemplos ahí. It's beautiful. Sí, por supuesto. Como cuando Mugatu vio la Magnum de Derek Solander. Por supuesto. Yendo puntualmente a una funcionalidad que vamos a ver ahora en nuestro ejemplo. Recién hablé de la unión, la sinergia que existe entre la versión 12 con la versión cloud. Esto funciona gracias a una magia que se llama Switch Server. Ya existía esto en versión 10, ¿okay? No es algo nuevo. Hoy ya está más integrado al producto, no hace falta hacer una configuración previa de generar esa instancia de Switch Server y qué sé yo. Es un poco más simple. Ese Switch Server lo que hace es permitirnos que los dos entornos se vean entre sí y puedan interactuar, utilizando lo que son los callable flows, flujos invocables. Bien, eso ya existe de otras versiones, ya lo dijimos recién, sigue existiendo ahora, es algo recontra fácil de configurar. Yo pensé que iba a ser un quilombo, pero fue mucho más fácil que con la 10, de bajar simplemente el agente, que es un punto JSON, y meterlo en nuestro entorno, de cada grupo de ejecución donde vamos a conectarnos con estos callable flows, y ya funciona y se ven entre sí en ambas direcciones. Sí, eso también lo vamos a ver ahora en la demo. Lo vamos a ver en la demo. Un callable flow, un flujo invocable, puede estar en la nube o puede estar local. Y entre ambos se ven. El hecho de tener este agente hace también que no tengamos que ponernos con el tema de visibilidad entre los entornos. Y simplemente con
tienen que verse en un solo punto y a partir de ese punto se puede hacer ida y vuelta bidireccional, todo tipo de orquestaciones, digamos, de servicio. Llega un punto bastante importante que tenemos que tocar. Claro, porque todo esto viene muy lindo, pero bueno, yo estaba con el Iteration 10 el 10, la versión 10, y quiero pasar a la 12. ¿Ahora? Y ahora, sí, lo que pasa con la 10 es que se queda sin soporte. Exactamente. ¿Entendés? Varios de nuestros clientes están cortando las terlipes por este tema, porque involucra tener que hacer un gran laburo. Y dentro de poco. Y bastante dentro de poco, porque el soporte se termina el 30 de abril del año que viene, así que no queda mucho tiempo. En esta diapositiva lo que se muestra un poco es, me gusta porque yo señalo para allá. No, es para el otro. Ahí es. En este diagrama que vemos acá, La magia de la cámara. mostramos un poquito qué es lo que tenemos que hacer en el escenario de migración, tal como dice el manual. ¿Sí? Esto no es un escenario real, ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero el manual nos dice que nosotros tenemos nuestro entorno, lo vemos acá a la izquierda, de Integration Bus 10, y lo que tenemos que hacer es instalar el App Connect 12, hacer el backup con MQSI Backup Broker, eso nos da un zip que vamos a extraer con el MQSI Extract Components. A partir de ese Extract Component va a estar ejecutándose en el nuevo entorno, ¿no? En el App Connect 12. Eso nos va a generar todo el equivalente en la versión 12 de lo que teníamos en las 10. ¿Sí? Los directorios de trabajo, va a generar los YAML para la configuración de los nodos, las policy y todo, bueno, los iteration server que tenemos dando vuelta. Y una vez eso lo ejecuta y lo migra a este nuevo entorno con ese comando, directamente desinstalar la versión anterior y esto está funcionando. Ojalá esto fuera hermoso y suena súper sencillo. No es así. Todos sabemos que esto no es así. O sea, yo lo dije en dos palabras, no, porque ni siquiera un comando y se hizo el dos comandos. Faltaba el MQSI stop y el MQSI start del otro lado. Sí. Esto no es así, ¿no? Para el escenario de migración hay varias cosas que tienen que tenerse en cuenta. Esto también afecta, por supuesto, al entorno. Tenemos que pensar el ciclo de vida de los desarrollos que tenemos. Si tenemos esquemas de integración continua y delivery continuo. O sea, tenemos todos los Jenkins ejecutando scripts atrás. Mirá que los comandos cambiaron todo. Tenés que ir a modificar también. Los ciclos de pruebas que tenemos, cómo los ejecutamos. Si hay un API Manager, el API Manager tiene que poder ver el entorno nuevo. Tenemos que poder tener visibilidad de red desde nuestro nuevo entorno hacia los backends. Hay que darse cuenta de esto también. Tenemos que, si hablamos de monitoreo, yo tengo instalado un Dynatrace monitoreando un Iteration Bus 10. ¿Eso nos sirve ahora en la versión 12? La soporta la versión 12, exacto. Bueno, son cosas que hay que pensar, ¿sí? Los esquemas de backup, todo afecta. Entonces, la migración no es solamente de esta herramienta, sino de todo lo que está alrededor. ¿Ok? Así que nada, son puntos a tener en cuenta a la hora de encarar esta migración. Por eso es algo costoso, por eso varios clientes ahora están ahí como temblorosos de saber qué es lo que van a hacer con esta herramienta. Mírenla, porque la verdad que está buena la versión. Sí, con todos los beneficios que acabamos de decir. Sí, por supuesto. Y ahora vamos a hacer una pequeña demo. Si ahora ya llegó la hora de la demo, ya llevamos bastante tiempo. Sí. ¿Qué tenemos en esta demo? Tenemos varias aplicaciones, todas están ejecutadas en el App Connect. Vamos a simular una entidad bancaria, ¿no? Sería esto, unas operaciones bancarias, obviamente reducidas, no reducido, unas operaciones mucho más sencillas, sin la seguridad y nada de una. Sí, vamos a obviar todo el tema de las validaciones, de normalizar nombres y ver que una mini prueba para mostrar estos componentes cómo interactúan. Sí, lo que hicimos fue generar distintos flujos, primero para crear una cuenta, ver la información que tiene esa cuenta, pedir que se deposite guita en esa cuenta y después ver la información de esa cuenta también. ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar un App Connect 12 on-premise que está instalado en esa compu que no se ve igual en la pantalla, pero está ahí. Vamos a usar el App Connect Cloud y tenemos 3 microservicios ejecutándose ahí utilizando herramientas SaaS que son Gmail y Google Sheets. Tenemos un Event Stream, que es el Kafka de IBM. Tenemos una base de datos detrás para hacer el soporte de los datos. La base de datos es SQL Server. Y también vamos a simular el backend.
¿sí? El backend no es un backend real, es un backend que está simulado dentro de un flujo del Integration Bus. Voy a mostrarle un poco el esquema de creación de cuenta. Acá se va a ver un poquito, no sé, creo que no se llega a ver del todo en la pantalla, pero lo que vamos a hacer es invocar flujos para la creación de cuentas. Es un simple flujo dentro del ACE on-premise que guarda en la base de datos. La consulta hace lo contrario, en realidad lo que hace es consultar la base. Y la consulta de estado de nuestros depósitos existe porque nosotros vamos a simularlo de una forma sincrónica, ¿sí? Vamos a tener un paso para pedir el depósito. Sí, crear la orden de depósito. ¿Sí? Sí. Vamos a tener el flujo que simula el backend apagado, ¿sí? Para mostrar el estado de ese depósito inicial. Y después vamos a prenderlo para que se procese y se haga finalmente ese depósito. Detrás de esto vamos a tener un árbol de temas, de eventos, ¿sí? Que va a ser lo que dispare distintas acciones dentro de nuestro esquema híbrido. ¿Ok? Después tenemos, bueno, el depósito de dinero. Lo que vamos a hacer primero, bueno, va a ser depositar esa plata. Cuando pedimos esa solicitud, vamos a enviar un mail. Vamos a utilizar para eso el conector que tiene la nube para enviar los mails. Y después vamos a usar el conector que tiene para Google Sheets y poder hacer el insert del depósito en una hoja de Google Sheets. Perfecto. Jorman, ¿podés hacerme vamos a cambiar de compu. Dale, vamos a compartir esta. Vamos a compartir la compu esa, así mostramos bien cómo está la Connect 12 ahí. Ahí está. Dos palabras. Fenomenal. Excelente. Muy bien. Bien. Bueno, acá estamos viendo el Late 12, ¿no? Este es el Late 12. El toolkit. Es el Late 12 modificado porque yo le mostré antes ahí que en la diapositiva que no me gustaba la forma que tiene nueva gráfica. ¿Sí? La traje que se puede hacer, Sí, cambiar el volver diseño. al esquema tradicional de diseño de los flujos, que a mí por lo menos me parece más lindo. Tenemos, mostrarle abajo donde se está desplegado, yo no sé si se llega a ver, ahí dice Banking, tenemos todas las aplicaciones de accounts. Tenemos los accounts, que es para la consulta y la creación de cuenta. El operations, que es la cuarta, es para que es consulta y orden de depósito. Después vamos a tener un callable flow local. Ese callable flow va a consultar los depósitos, ¿sí? Lo vamos a llamar desde local y desde la nube. Y el validation que tenemos abajo, que es el backend. Hay una quinta aplicación que lo que va a hacer es escuchar eventos dentro de EventStream y ejecutar ciertas acciones. Mostrarle un poco los flujos para que vean gráficamente más o menos cómo fue cambiando. Acá tenemos el create account, que es bastante básico, es de la base. Simplemente se invoca y impacta en la base de datos. Tenés esto ya con los callable flows, ¿no? Y un poquito, Flow. exactamente. Que se invoca, llama al depósito de la base de datos, lo responde. Acá tenemos, bueno, los eventos que utilizan el Kafka, el evento Kafka. Esto es uno nuevo, por ejemplo, que es un Kafka Consumer. Lo que hace es escuchar sobre un árbol de Kafka o de EventStream, si estuviésemos en EventStream, como es nuestro caso. Sí, en este caso es el que da el depósito, ¿no? O sea, esto es lo que va a generar cambio en el sheet. Esto, claro. Este flujo escucha ese evento y va a ir a llamar un callable flow que está en la nube. Ese flujo, ese microservicio que está en la nube, va a insertar una fila, ¿sí? En una hoja de Google Sheets. Exactamente. Los otros flujos son más o menos parecidos. No usamos mucho nodos distintos en esta demo, porque es más que nada conceptual. Queremos mostrar la idea de lo que es la interacción. Cómo se comportan todos los componentes unidos. Sí, exactamente. Bien, si te parece, vamos acá al Postman. Tenemos la demo con los distintos tipos de requests para ejecutar. Sí. Tenemos, por ejemplo, el post para crear la cuenta. Esto sería un premise. Sería pegándole directamente al Integration Bus. Sí, si ven ahí desde la barra localhost, es una Connect 12 que está ejecutándose en esa compu. Ahí va. ¿Sí? No se ve. Ok. Si te parece, ahí vamos a hacer esto. Le vamos a pegar. Vamos a ponerle otro nombre y vamos a Dale, ponerle ahí Lucky. Lucky Lucky Love. Sí, dale, Lucky Love. Lucky Sí, Love. Lucky Love es el
nombre de uno de nuestros productores. Exactamente. Y lo Productor vemos estrella. productor estrella, ¿sí? Él se dedica a esto, nada más, que es una vez cada 2 meses, después del trabajo. Si le damos directamente al send, Ahí leemos. Genera en los headers. Te responde el location, ¿no? Te Ya, responde el sí, token, el ID. esto es una API ese que nos responde 201 created, ¿sí? Nos va a Exactamente. responder, seguimos estrellado más que estrella. Una pala para Lucky. Olvidate, este no conoce lo que es una pala. No sabe, el otro día le dije, Lucky agarró una pala y me dijo, ¿qué? ¿De qué estás Así hablando? me hizo. Y yo No, dije, no, no. Lucky, no. Le dije, eso no. No, Lucky. Ahora pasamos al LinkedIn de Lucky para Estamos en el que. LinkedIn de Lucky, Sí. de Lucky Love. Bueno, o sea, ahí creamos la cuenta, nos respondió el 201 con un token. Con este token vamos a ir a buscarlo con el otro método que no tener cuenta, ¿no? Exactamente. Si nosotros consultamos esa cuenta que acabamos de crear, Y lo vamos a ver también en la base de datos cómo impactó. sí, la vamos a consultar. Si no metimos ningún dedo, debería funcionar. Funcionó. Perfecto. Ahí vemos que te responde el account ID, el owner, Lucky Love, y que tiene 0 en la cuenta. Cero en la cuenta, cero, sí. Como ahora. Como ahora. Ah, no, porque hoy no sé si cobraste, Lucky. Me parece que tenemos que terminar esto y tener una charla. Si venimos acá a la base de datos, podemos ver en SQL cómo se insertó Dani Medina, que fue el primero que tiré, y ahora yo, sí. Lucky Love. con Lucky el Love. cero. Sí, los dos estamos en cero. Exactamente. Y todavía no Obviamente, tienen no nos pagaron hoy. ningún depósito. ¿No? Acá Exacto. estamos en las dos tablas. Bien, ahora podemos hacer la solicitud de depósito. Hacemos la solicitud de depósito. Recuerden que esto va a ser una solicitud. Fíjate si está pagado el backend. por Está las pagado, dos. lo pagué. Acá Perfecto. chequeamos igual. Para que no nos procese el depósito, porque queremos mostrar justo esa. Acá vemos este interacción. flujito. Deposit order sería el que simula el backend y que está pagado. Excelente. Ahora vamos al Postman de vuelta. Vamos a ejecutarlo, vamos a hacer un depósito. ¿Cuánto le depositamos a Lucky? ¿Cuánto se merece? Y Por su por el trabajo de perfil de él, yo te diría, estamos hablando de pesos. Siempre. 15.000. 15.000 pesos. 15.000 me parece aceptable, sí. Bien. Porque si le das más, se va de joda y no te hace el after Muy bien. y se lo gasta todo en él, ¿no? Pues no convida, ni no es que de casualidad te va a pagar algo. Todo lo manguea. Ah, hoy me había dicho que sí, hoy sí, ¿no? Tampoco. ¿Hoy pagás algo? Hoy sí, Ah, hoy paga el algo. productor. Bien. 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 Bueno, mandamos el post. Ahí te responde el created con otro hash, ¿no? Exactamente, ese es el ID Del del depósito. ¿Sí? Si nosotros consultamos con la API los datos del depósito, nos tiene que decir en qué estado está. ¿Ok? Exactamente. Vamos a venir Puede acá. tener dos. Uno es aceptado, uno es colocado o placed y el otro es aceptado. Ahí vamos ¿Ok? a ejecutarlo. Acá dice que a la cuenta, ahí bueno, te configura el hash del depósito, la cuenta y la cantidad que fue depositada, el status, como dijiste, place. Esto lo vamos a ver. Ahora, como esto fue colocado, Sí, lo vemos ya en la base. primero, bueno, lo que hizo fue disparar un evento de Sí. nube de depósito colocado, colocado, y esto disparó un mail. Exactamente, lo podemos ver también. Vamos a Ahí chequear. en la nube, que Vamos acá. estaré escuchando. Si tenemos suerte y llega, ahí está. Acá está. Nuevo pedido de depósito. ¿Cómo no va a funcionar? Perfecto. Ahí está. Sí, sí, lo hice yo. Exactamente. Buena. Exactamente. Y bueno, y acá te llega el mail de voz para vos, hermoso. De mí para mí. Claro. Que dice que se generó el depósito con la información de la cuenta y el Claro, y el hash. ahí vemos el monto de 15.000. ¿Sí? Que es lo que va a gastar hoy Lucky para nosotros. Hermoso. Perfecto. Bien, volvemos entonces a la base de datos. También podemos ver que acá ya se generó también el registro con el status place. Todo está funcionando, no hay nada Todo custodiado. perfecto, aceitadísimo. Exacto. Vamos a aprender el backend. Vamos a aprender el backend. Muy bien. Si podemos ver. Acá nos siguen hablando en el chat. Lucky fue el creador de las billeteras con cadenas. Mirá, Lucky. Qué bien. ¿Pero virtual? ¿O de física? No, vos te gusta el efectivo, ¿no? Sos como. No, la idea. Te gusta, sí. Estabas en la rosadita. Muy bien. Bueno, voy a activar el backend entonces. Esto va a hacer que el mensaje que quedó en la cola MQ ejecute, ¿no? Y vamos a ver cómo cambia de estado y va a generar Ni también. bien, claro, ni bien prendes el flujo, eso va a procesar el depósito. Y lo va a dar por aceptado porque no pusimos ninguna regla, es que básicamente que acepte todos los depósitos. El backend acepta cualquier cosa. Muy bien. Sí. Vamos a activarlo. Ahí levantó. Entonces, Y entonces ejecutamos la debería- misma. Claro, si consultamos el mismo estado del depósito y está todo bien,
debería estar cambiado el estado. Cruzamos los dedos, Cruzamos los dedos. cambiamos el Aceptado. estado y lo vamos también a ver en la base de datos. Aceptado. Hasta Y acá ya está, Luquita, puedes chequearlo, está en Home Banking. está aceptado en la... Sí, esto es cripto, La wallet. aceptado. Sí, en la Muy bien. wallet, en el MetaMask, fíjate, está todo bien. Esto también lo vamos a ver en Google Sheet. Bueno, En Google Sheet, sí, claro. Debería haberse generado si tenemos suerte. Excelente. Mirá. impactó también. Impactó justo. O sea, todo lo que prometiste en la demo, en la presentación, lo acabo de hacer. Sí, exactamente. Pero vamos a ver lo que está, los flujos que están en la nube, ¿sí? Exactamente. Este sería el panel. Ese es el dashboard del AppConnect Cloud, ¿sí? No es lo mismo de Cloud Pack, ¿ok? Porque acá nosotros no tenemos un Cloud Pack, estamos utilizando las instancias de IBM que nos da con Cloud Foundry. Esto nos instanció un AppConnect en la nube y nosotros lo estamos utilizando, ¿sí? Acá tenemos 3 microservicios, ¿sí? El primer microservicio, que poner el otro, el del medio. Ese, sí, ese le envía correo, ese que se acaba de ejecutar recién. Antes de prender el backend, perdón. Esto, así se ve un flujo adentro del... Si querés alejarlo un poquito, a ver si se llega a ver un poquito mejor. Sí, no es muy dinámico, pero bueno. Se ve Así es un flujo adentro de la... Esto te lo permite desarrollarlo acá. Lo desarrollás acá en el navegador. ¿Sí? Se configura el nodito del event streams y pasa por el parser. En este caso lee el tipo de evento que tiene. Si es el evento que necesita, ahí atrás, pero básicamente pues, si recibe un evento de depósito colocado, lo que hace es mandar un mail a Gmail, que es el conector que tenemos ahí atrás, que está configurado con mi cuenta. Así de sencillo, ya enviaste un mail. Sí, bastante fácil. Si volvemos, anda un poco al catálogo, ahí al costado, al catálogo, para ver más o menos todos los conectores que tenemos, hay un montón. Ahí vimos que en ese flujo teníamos los de Event Streams y teníamos los de Gmail, pero bueno, tenemos un montón para conectarnos con Amazon, con Box, obviamente los nodos para llamar al cables o Callable Flow, tenemos un montón de herramientas CMS, si vamos para abajo, Dropbox también, sí, todo lo más utilizado tenemos. Esto funciona muy bien. Están viniendo algunas cosas ahí en carpeta detrás, para otras más, para más herramientas SaaS. Bueno, ahí vemos MQ, vemos Sterling, sí hay un montón de conectores. Nosotros utilizamos en ese flujo que vimos recién el conector a Event Streams, ¿sí? El Event Streams es una instancia también de Cloud Foundry que la instanciamos acá en la nube de IBM. Volvé al dashboard, vamos a ir al principio al home. Sí. El segundo flujo que se ejecutó es el que tenemos allá, el Google Sheets. ¿Sí? Este flujo lo que hace es conectarse a Google Sheets y meter la fila que vimos, esa fila donde metía el depósito aceptado, se ejecuta con este flujo. ¿Sí? Lo mismo, también es cuestión de configurar una cuenta de Google Sheets y ya la podemos utilizar en el diseño. ¿Okay? Acá vemos que este es un callable flow, ¿sí? Nosotros lo estamos invocando con un callable flow, no con un evento. Claro. O sea que hay un flujito, si vamos al AppConnect 12, sí, al toolkit, fíjate los event listeners, es el alert deposit accepted. Ese lo que hace es escuchar el evento, en este caso, y ahí el callable flow vemos que está invocando al flujo que está en la nube. Claro. Esto no es que lo hicimos acá y funciona, sino que hay un agente por detrás que está funcionando y hace el push básicamente de llamar al callable flow. También puede ser a la inversa. A la inversa vamos a ver ahora este otro flujo que tenés la nube, fíjate. Si volvemos al home, había 3 microservicios. El primero es Public Get Deposit. El Public Get Deposit es, nosotros lo que hacemos es publicar una API y esa API llama a un callable flow. ¿Ok? Ese callable flow que nosotros tenemos, hacer clic en callable flow, es un endpoint que es get deposit info dentro de la aplicación Callable Flows que la tenemos ejecutando en el AppConnect 12. Si vamos al toolkit para ver ese flujo, acá la aplicación que se llama Callable Flows, que era la que vimos ahí, tiene un único flujo, está llamando a este flujo de acá. Este flujo de acá lo que hace es obtener los datos del depósito que consultamos desde la base. ¿Sí? Exactamente.
Como nosotros expusimos una API con este microservicio, que lo que hace es llamar a un flujo interno que se ejecuta local, lo podemos llamar directamente desde el Postman. Si vos te vas al Postman, tenemos ahí el Public Get Deposit, justo el de arriba. Sí. Mostrar un poquito el browser primero. Dale. Colable Flow. Perfecto, anda un poquito para abajo. Si se fijan, ahí hay una especie de mapeo. ¿Ok? Porque yo en este caso lo que hice fue exponer la consulta, pero ocultando algunos datos. En particular, lo que yo voy a ocultar en este flujo es el monto del depósito. Podemos consultar el estado, pero no nos va a mostrar el monto. Si nosotros vamos al Postman y ejecutamos la información, buscate el ID de la última consulta de depósito que hiciste. Ok. Exacto. Buscate ese ID, el order ID. El order ID. Sí. Sí. Lo ponemos acá arriba. Y hacemos la consulta de ese mismo depósito que vamos a hacer, vamos a ver que nos va a mostrar que está aceptado. ¿Sí? Si tenemos salida de internet, está perfecto. Ahí está. Accepted. Entonces, de esa forma, utilizando Callable Flows, es que podemos exponer APIs de forma pública. También, a ver, no hace falta hacer Callable Flow para llamarle a la nube acá. ¿Sí? Podemos directamente desplegar en la nube. Yo lo que hice, como pasó previo antes de esta charla, tenemos ahí en el Run Home, Sí. yo desplegué un poquito más abajo, donde dice Servers, desplegué los flujos de cuentas, los que crean cuentas y obtienen los datos. Directamente el bar lo tiraste acá y Sí, directamente el bar lo tiré acá. Obviamente tiene un paso previo que es el de configurar, ¿no? Porque tenemos que llegar a la base de datos que la tenemos en el server que está allá. Entonces, si se configura eso, fíjate, volviendo a andar por acá abajo, uno que dice Policies. Sí. Ahí vemos que tenemos dos configuraciones, una es de Kafka y la otra es una base de datos. ¿Sí? No entres ahí porque se van a ver los datos de la base, pero básicamente eso lo que hace es que podamos acceder a recursos que están locales desde los flujos que se ejecutan en la instancia que está en la nube. ¿Sí? Si vas volver al home, al flujo de accounts, ahí vamos a ver bueno, que está ejecutándose, así que hay datos que no podemos ver. Pero básicamente son información de API, ¿sí? Nos dice si lo podemos configurar alguna autenticación en particular. O sea, por ejemplo, ahora tiene puesto Basic Out y Basic Authentication, que es la que conocemos todos. Y si te vas más abajo, bueno, también podemos configurar la cantidad de réplicas, ¿no? Detrás. Si te vas más abajo, vas a ver que están los endpoints de cada uno de esos flujos que están ahí. Igual, si alguno lo ve y quiere entrar, no va a poder entrar porque esto necesita contraseña. Pero sí está configurado en el Postman. Y desde el Postman podés invocar al obtener cuenta, por ejemplo. ¿Sí? Sí. El obtener cuenta está invocando, fíjate que tiene el mismo endpoint. Sí. Vos podés consultar, agarrate la ID de la cuenta que generaste de Lucky Log. Ahí vamos. ¿Sí? Para traer los datos. Lucky Log. Obtener cuenta. Ahora eso se ejecuta y ves que nos dice que Lucky ya tiene 15.000, que son los 15.000 que vamos a... Acá lo que hicimos es el mismo servicio que teníamos on-premise en Integration Bus, lo estamos haciendo directamente desde Cloud. Excelente. Más o menos así pudimos ver una punta de lo que sería una integración híbrida. Conceptualmente sirve un poco para explicar, vimos un poco la herramienta está buenísima. Puede ser que sea un poco cara en algunos puntos. Si hay gente, igual la mayoría de las empresas tienen ya las licencias. Tenemos un proceso ahora de migración con varios clientes que estamos encarando, pero por ahora va todo viento en popa. Una pregunta, a ver el chat si tiene algo para... Es el momento, ¿no? Es ahora o nunca. Porque le puse mucho huevo a esto. Así que si hay preguntas, es el momento. Los productores bien ahí detrás, veo que están ocupados. Lucky creo que ya está pensando en el after. ¿Dónde Está pensando en el after. No, bueno, si estamos bien, a mí, ¿le gustó la charla? Claro, acá que sea, che, claro, algo
Veo que hay Capaz que unos- se quedaron todos dormidos. Están todos dormidos, sí. Sí, Yo no creo que no hay nadie. entiendo. Bueno, a mí me costó levantarme hoy. Por eso me compraron un café. Flat white. Bastante flat white. Flat white, sí, le pedí un flat white. Dicen que soy un... ¡Ih! Pero no. Primo del Cocosí. ¿Qué? Primo del Cocosí. El primo de Coco Silly, me dijeron. No hay ningún problema igual. Yo me la banco. Bueno, Y perfecto. Bueno, vamos a redondear entonces. Esto fue más o menos lo que está conectándose un poco los conceptos de nube híbrida que vimos. Y ahora charlamos bastante. Charlamos bastante. Calculo que en algún punto Lucky me va a obligar a venir y hacer otra charla de otra cosa. Gracias, Ale. Gracias. Gracias, Ale, sí. Sí, un capo, Ale. Ahí también. Hora de estar con un montón de laburo. Y estamos acá nosotros de estar ahí reemplazando, pero bien. Perfecto. Vamos cerrando entonces. Estamos. Ya, De acá los productores dan el ok. Los productores dan el ok. Lucas, gracias, Eh, Palenque. gracias. Serendipits. Serendipity. Complicado Muchas con las gracias. alias, pero tenemos que haya entendido. Sí, perfecto. Muchas gracias a todos, chicos. Chau, chau. Chao, gracias. Eh, eh.